Crisis familiar, crisis social, crisis personal, crisis por enfermedad, crisis financiera, crisis de toda índole. Podemos sufrir en cualquier etapa de nuestra vida, en cualquier paso que damos, siempre vamos a encontrarnos una crisis. Sin embargo, a pesar de todo eso, también hay salida junto con la crisis. Hoy queremos darte las claves para salir de esta crisis y queremos decirte que siempre hay una salida. Recuerda que la palabra de Dios es fiel cuando dice: pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Así que ten confianza porque algo mejor puede venir para tu vida y aún en este tiempo podemos ver la victoria de parte de Dios. Número 1, la oración. La palabra de Dios dice que la oración eficaz del justo puede mucho. También dice que clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso quiere decir que en la oración hay respuesta a muchas de esas peticiones que a veces tenemos y que esta se puede volver para nosotros un momento de refugio. Saber de que nosotros tenemos un Dios que siempre está con sus oídos abiertos a la oración de su iglesia, a la oración de su pueblo. Así que más intensamente hay que orar. También el apóstol recomienda y dice orar sin cesar. Eso quiere decir orar todo el tiempo, orar sin pausa, orar día y noche. Y eso nos dice que en la oración podemos encontrar refugio, aún en medio de la tormenta. Vamos a encontrar paz porque estamos en comunicación con Dios. Número 2, el ayuno y el arrepentimiento. El ayuno es un momento de sacrificio de nuestra carne, en donde nos abstenemos de comer cosas y alimentos que son para nuestro paladar gustosos y que suelen ser para nosotros un deleite. Sin embargo, a través del ayuno podemos sacrificar nuestra carne, y generalmente cuando Israel ayunaba lo hacía como en señal de sacrificio y en señal de arrepentimiento. También recuerden cuando Jonás fue enviado a Nínive a predicar. Este mensaje de Jonás solamente fueron 8 palabras en las cuales dijo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Esto fue un momento de juicio. Sin embargo, cuando Nínive escucha el mensaje de la palabra de Dios, ellos inmediatamente proclamaron ayuno, desde el más pequeño hasta el más grande, inclusive a sus mismos animales. Los pusieron a ayunar y se arrepintieron en cilicio y en ayuno. Y en ese momento dice que Dios detuvo su ira y tuvo compasión de Nínive. Quiere decir que en el momento de crisis también podemos ayunar, arrepentirnos si es necesario, ya que a veces las crisis llegan por nuestro pecado y es necesario arrepentirnos, buscar a Dios en ayuno, humillar nuestra vida así como lo hizo esta bella región de Nínive, y Dios tuvo compasión de ellos. Número 3. Este paso número 3 es la paciencia. Para tener y pasar un momento de crisis es necesario tener paciencia. Recuerde que la paciencia es un fruto del Espíritu. Y a veces nosotros en nuestra impaciencia le decimos al Señor: Señor, dame paciencia. Dios no nos va a dar paciencia. Dios nos va a dar la oportunidad de ser pacientes. A veces esas relaciones que a veces se tornan un poco tóxicas, incómodas, frustrantes en momentos, Dios las permite solamente para ejercitar y forzar nuestra condición espiritual a tener paciencia. Cuarta clave para vencer en la crisis. Esta es muy importante y una de las cuales más me deleito, y es cantar alabanzas. Cantar alabanzas en medio de la crisis. Si bien el apóstol recomendaba de que cuando estamos tristes debemos hacer oración y que cuando estamos alegres cantar alabanzas, eso no significa de que el apóstol esté prohibiendo de cantar alabanzas en medio de la tristeza. Simple y llanamente está diciendo un momento acorde a la situación. Y entonces lo que está diciendo es: Dios a mí no me va a exigir que cante en medio de la prueba, pero cuando yo lo hago van a suceder cosas poderosas. Recuerden a Josafat cuando le llegaron malas noticias de que iba a ser rodeado por los enemigos, de que
de que los iban a atacar, de que iban a hacer una cantidad de desastres en medio del pueblo. Sin embargo, Josafat, además de proclamar ayuno, no salió con instrumentos de guerra, más bien salió con instrumentos de música, y empezaron a decir: porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. De tal manera que Dios escuchó desde los cielos, trastornó el espíritu de sus enemigos, los cuales se desanimaron y se pelearon entre ellos mismos. Y así fue como Israel proclamó esta gran victoria en aquel día, porque ellos empezaron a cantar. También un ejemplo muy especial es lo que vivieron Pablo y Silas en la cárcel de Filipos. Allá cuando empezaron a cantar en medio de la noche, a la medianoche, y cuando empiezan a cantar ellos, dice que se empezó a estremecer la cárcel y los presos los oían. De tal manera que fue tanto el impacto que se abrió las cárceles, hubo una gran bendición, porque hasta el carcelero se quiso suicidar y Pablo le dijo: no te hagas daño, todos estamos aquí. Y esto quiere decir de que en medio de la tristeza, ellos estaban en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de las heridas, de la noche, del cansancio, qué sé yo. Allí en medio de todo eso cantaron a Dios, y la Biblia dice que Dios les dio libertad. Eso nos indica a nosotros que cuando usted canta en medio de la prueba, que cuando usted alaba a Dios en medio de todo lo que le pase, verá la respuesta de Dios, porque Dios dirá: bueno, este está cantando en medio del dolor, este está diciendo que soy grande en medio de todo lo que le está pasando. Así que vamos a ver cosas grandes en Dios cuando cantamos en medio de la prueba. Quinta clave para vencer en la crisis, y esta es muy importante: el creer. Es necesario creer. La Biblia dice que el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Y esto del creer es igual a la fe. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Eso nos indica a nosotros también de que creer es tan importante como todas las demás claves. ¿Por qué? Porque cuando yo me acerco a Dios, debo creer que le hay. Y la Biblia dice también en ese mismo capítulo de Hebreos, dice: pues sin fe es imposible agradar a Dios. También el Señor le dio una gran enseñanza a Marta cuando le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque a veces nosotros podemos creer de manera muy externa, de una manera demasiado simple, pero cuando creemos con todo nuestro corazón, veremos cosas muy grandes en Dios. Es necesario creer para vencer en la crisis. Si tú crees que tienes un Dios grande, que tienes un Dios bueno, que tienes un Dios que tiene todo poder sobre toda enfermedad, sobre toda circunstancia, verás la gloria de Dios, porque al que cree, todo le es posible. Sexta clave para vencer en la crisis: lea la palabra de Dios. La Biblia dice que lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Eso nos quiere decir que en momentos de oscuridad, en momentos donde no vemos la luz, donde no vemos esperanza, la palabra de Dios se vuelve para nosotros ese potencial que necesitamos para ver la luz en medio de las tinieblas, ser como una lámpara que pueda alumbrarnos en nuestro medio, en toda situación. Cuando la enfermedad llega, cuando la crisis financiera llega, cuando todo parece oscuro, mire la palabra de Dios, que es una fuente inagotable, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y esto nos dice de que al ser viva y eficaz, que tiene vida cada vez que tú la lees. Quiere decir que si ayer la leíste y sentiste algo especial, hoy lo vas a volver a sentir. ¿Por qué? Porque es viva y eficaz. Es el único libro que cuando se abre, el autor está presente. Te invito para que leas más la palabra de Dios. Si te leías un capítulo, pues hoy vas a aprender a leer 2, y así sucesivamente, porque en la palabra de Dios nadie pierde. Cuando alguien lee la palabra de Dios no pierde, de hecho puede ganar mucho más de lo que cree. Así que le invito a que lea más la palabra de Dios. Séptima y última clave para vencer la crisis. Esta clave es: recuerde las victorias pasadas. Generalmente cuando estamos en una situación tan difícil en el tiempo presente, nos olvidamos del Dios que nos ayudó, que nos guardó, que nos sustentó en el tiempo de ayer, en el pasado. Por ello yo quiero decirle que la Biblia dice: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy
y por los siglos. Él es el Todopoderoso, nos va a seguir guardando. Recuerde cuando Dios le sanó a sus hijos, recuerde cuando Dios le sustentó, recuerde cuando Dios le trajo una bendición de donde usted menos creía que iba a llegar. Pues esas bendiciones, esas que le dio ayer, también te las puede dar hoy. Es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Recordar las victorias pasadas va a renovar nuestra fe, va a avivar mucho más nuestro corazón a saber que podemos vencer en medio de la crisis. Así que si este video te gustó, por favor compártelo con tus amigos, dale estas claves para vencer sobre la crisis. Si hay alguien que se siente solo, si hay alguien que se siente enfermo, si hay alguien que se siente en una situación oscura, preséntele estas claves. A lo mejor habrán muchas más, pero estas también le van a ayudar para que estas personas puedan levantarse y vencer el medio de la crisis. Y así estemos en medio de la tormenta, vamos a tener calma porque Jesucristo sigue en la barca. Así que en este momento quiero que usted le dé un buen like y comparta este video, que se suscriba y que nos dé la oportunidad de seguir haciendo videos para ustedes. Muchas bendiciones y un abrazo.